ante todo, quiero expresar mi gratitud a las directivas del Parque Explora y a quienes patrocinan estas actividades culturales tan importantes en el país. Para mí es muy grato estar esta noche en Medellín y especialmente en estas instalaciones para hablar de un tema ameno y poco conocido y que salió a la luz a partir de la emisión de las nuevas monedas que tienen un fondo, un mensaje ecológico. Y le correspondió a la moneda de 100 pesos llevar el frailejón. Y además está determinado, dice Speletia grandiflora, debajo en letra pequeñita. Como veremos después, la escultora con sus buriles hizo un lindo frailejón que no corresponde a Speletia grandiflora, pero es un frailejón. Entonces, esa aclaración y la veremos en la última diapositiva. Entonces vamos a entrar en materia señalando qué es y qué no es un frailejón. Aquí tenemos 8 fotografías, de las cuales una no es un frailejón. Uno podría pensar que la que parece un árbol o no. No, resulta que la primera es un senecio, pero la gente les dice frailejones por su parecido, pero botánicamente están alejados de los frailejones. Como veremos ahorita, los frailejones están en una tribu de esta familia que es muy grande, tiene más de 20.000 especies a nivel del mundo y unas 3.000 y tantas en Colombia. Es la tribu Eliante, en cambio este es de la tribu Senecio, pero se parecen y crecen en altura y la gente los cultiva, se dejan cultivar fácil. Esto es tomado en la naturaleza, en el Cocuy, pero crecen bien en los jardines y les dicen frailejones. Los demás sí son todos frailejones. Ahora, se cree que todos los frailejones tienen flores amarillas, y aquí vemos un caso de esta Speletia que se llama curialensis, la tercera a la derecha, que tiene, cuando viejas, las flores rojas o púrpuras, se van enrojeciendo y dan ese color muy típico. Este es el frailejón típico, muy parecido al de la moneda, ven ustedes. Y allá tenemos uno arbóreo, es de la misma tribu y de la misma subtribu que se llama Speletine, pero es otro género que conocemos con el nombre de Libanotamnus y los campesinos lo distinguen claramente y no lo llaman frailejón sino tabaquero o trementino, porque los frailejones tienen una resina con olor a trementina que supuran y que se ha usado para distintas cosas a lo largo de la historia, como veremos luego. Estos sí son frailejones típicos, menos el tercero de abajo, que también es otro género arbóreo que crece en el páramo de Tamá. Hay una sola especie y se llama Tamania, así lo bautizó el doctor Cuatrecasas, y el último son unas flores de un Libanotamnus que se llama Libanotamnus divisoriensis. Muchas gracias. Entonces, este que estábamos hablando ahorita. Bueno, entonces, este es el que no es frailejón en sentido estricto, pero pues el nombre vulgar es una cosa y el nombre científico es otra. Bueno, ¿qué es un frailejón? Entonces decimos que los frailejones pertenecen en primer lugar a la familia de las asteráceas o compuestas. Es una familia que se caracteriza, entre otras cosas, porque lo que parecen flores no son flores sino inflorescencias o falsas flores. En botánica las llamamos pseudantos, la raíz griega, pero es lo mismo, falsa flor, y en realidad lo que parece una flor son muchísimas flores, como veremos ahorita. Hacen parte de la tribu Eliante, como ya mencionamos, que tiene una serie de características que comparten muchos géneros, que se agrupan como en ese cajón, y en su conjunto forman una subtribu, la llamada subtribu Speletine, en la cual se agrupan 135 especies, que están subdivididas en 8 géneros con características muy particulares, como iremos viendo a partir de las imágenes. Quien más ha estudiado a lo largo de la historia de los frailejones es este caballero, ya falleció hace unos 10 años, era don José Cuatrecasas, un botánico de origen catalán, español, pero del bando republicano, que se vio obligado, cuando se perdió la guerra, a dejar España. Juró que mientras Franco viviera no volvería y lo cumplió. Y el doctor Santos, Eduardo Santos, que fue presidente de la República y que simpatizaba con la causa republicana, lo invitó a Colombia, fue profesor en la Universidad Nacional,
había estado previamente en Colombia en el año 32 en la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Mutis, y en el año 38 en el cuarto centenario de la fundación de Bogotá había traído en su equipaje un busto de Mutis que se conserva en la Universidad Nacional, en la ciudad universitaria frente al Departamento de Biología, que era regalo del gobierno republicano de Cádiz, pero después le cambiaron la placa y desapareció la República y dice la Diputación de Cádiz. Esos son problemas políticos que no nos interesan. En la foto de la derecha está el doctor Cuatrecasas, más o menos en 1973, en el páramo de la Rusia, mirando que es uno de los pocos frailejones que tiene un nombre distinto. Lo llaman frailejón guacharaco, porque la hoja es muy dura, muy coriácea, las venas son salidas y suena con un palito como una guacharaca, y los campesinos lo llaman frailejón guacharaco. Es de los pocos que tienen nombre particular o apellido particular. Esta otra foto es de unos años después, como en 1975, y está un botánico venezolano, Luis Ruiz Terán, mostrándole un capítulo, o sea, un pseudanto, de un frailejón de los de Venezuela al doctor Cuatrecasas, que conocía mejor que eso, pero este señor, junto con otro, él les dedicó un género que se llama Ruilopecia, dedicado a Ruiz y a López Figueiras, un botánico también español radicado en Venezuela. Bueno, ¿cuáles son los hábitos de crecimiento o las formas de vida de los frailejones? Aquí tenemos, la primera es el árbol, que es propio del Libanotamnus, lo tenemos acá, que son árboles con inflorescencias terminales, o sea, donde termina la rama salen las flores. Estos son los de Tamania, que también son árboles con inflorescencias terminales, pero a diferencia de estos, tienen flor amarilla, este tiene flor blanca, y las hojas del Libanotamnus abrazan el tallo completamente. Hay que romper la vaina para quitarlas, en cambio este otro no abraza la hoja, por eso se puede diferenciar, y por la semilla también es distinto. Esto es Ruilopecia. Aquí tenemos, esta es Paramiflos, y estas son Speletia y Speletiopsis, que esto es Speletiopsis, ven ustedes la diferencia en las inflorescencias, lo iremos viendo, pero lo más típico es esto. Esto es un corte de un frailejón y, como señalaba Ana en la presentación, pues entre las hojas, entre los capítulos y en las hojas secas que cubren el tallo, cuando no han sido quemados, viven miles de animalitos, sobre todo insectos, de diversas etapas de evolución, desde colémbolos hasta coleópteros. Viven montones de animalitos ahí, y a veces algunos roedores hacen madriguera aquí en la médula, que es blanda, y eso a veces pues también hace que se dañen y pone en peligro, porque estos roedores pues a veces crecen más que los frailejones y los van destruyendo. Bueno, aquí tenemos un mapa en relieve. Está Ecuador, las 3 ramales de los Andes de Colombia, la Sierra Nevada, la Sierra de Mérida y la Mesa de Caracas. Entonces, los frailejones empiezan desde aquí en la cordillera central, la occidental, y el páramo del Ángel. Y una especie de estas se extiende aquí al centro de Ecuador, cerca a Quito, en lo que se llama macizo de Yanganates. Entonces, parece que se originaron acá a partir de unos árboles que conocemos como arbolocos, que se llaman arbolocos porque tienen el tallo hueco, y de esos derivaron, con las fluctuaciones del clima durante millones de años, el nivel del páramo descendió en unos casos cuando hubo calentamientos, o el nivel del bosque subió cuando hubo enfriamientos, y se van creando lagunas o endemismos donde quedan poblaciones aisladas que se van volviendo especies, y eso es lo que ocurrió a lo largo de la historia. Pero entonces Speletia migró hacia acá, y las carrambos y los otros cogieron para allá, Ruilopecia, pero pues algunas quedaron acá. Ahora, curiosamente, Speletiopsis está en la cordillera oriental. En esta, que es la central, solo hay una especie, que se llama Speletia harvegiana, y en la parte de arriba la subespecie centroandina, y en la cordillera occidental tenemos desde el macizo de los farallones de Citará, Tatamá, Sonsón, etcétera, hasta llegar a Salgar,
en la parte alta de la cordillera hay parches de páramo donde crecen los frailejones, ahí hay 2 o 3 especies, y hay otra que se llama occidentalis, que está en los llanos de Cuibá, ya yendo hacia la costa. Entonces, esa es más o menos la distribución geográfica de las 140 y tantas especies. Aquí están representados, entonces esto es Speletiopsis, aquí está Speletia, aquí está Yanganates, aquí está el páramo del Ángel, esto es la zona de la laguna de la Coche, etcétera, de Sibundoy, y aquí falta unas especies que están aquí abajo, que suben de aquí hasta acá. En el nacimiento del río Mira faltó un puntico ahí, pero acabo de darme cuenta que no estaba, pero aquí faltaría un puntico. Y otro más aquí abajito. Bueno, pero esa es más o menos la distribución de este grupo, que curiosamente tiene un paralelo en el África. En África, en los montes de Kenia, hay unas plantas ramificadas arbóreas que a primera vista son iguales a un frailejón, pero son de otra tribu, se llaman Senesiodendron, son de la tribu Senesione, pero desde lejos y con un nevado al fondo parecen un frailejón y uno se podría confundir, pero ramifican los tallos y no son frailejones. Bueno, aquí tenemos el primer género, Speletia, y lo típico ya lo vimos acá. Ven ustedes que viene el tallo, que puede ser subterráneo o aéreo, levantándose, cubierto de hojas secas. La roseta, esto es la roseta de hojas, jóvenes al centro, maduras afuera, y las inflorescencias que crecen en las axilas de las hojas, por eso llaman axilares estas. Y en Speletia, esas inflorescencias pueden tener 1, 2 o más pares de hojas siempre opuestas, y aquí la inflorescencia de tipo cimoso, como la vemos aquí en esta foto. Este es el patrón de Speletia, donde pueden estar estas brácteas o pueden faltar y estar el palo desnudo. Esta es lo que se llama la porción vegetativa, la porción reproductiva, y aquí van los distintos capítulos o cabezuelas que luego veremos. Este es Speletiopsis. Entonces, fíjense ustedes que esto es muy parecido, aunque las hojas son más coriáceas, puede ser pequeñita como esta que se llama Speletiopsis caldacea, que es la especie más pequeña, parece un bonsái de frailejón, es chiquitiquitica, ahí se alcanza a notar, pero lo típico aquí es que las brácteas de la inflorescencia son alternas, ven ustedes que van alternando, no están opuestas, sino van alternando, y la inflorescencia aquí es un corimbo y no una cima, es otro patrón de organización que corresponde a una base genética distinta. Entonces, genéticamente son primos, pero no son hermanos. Aquí tenemos el género Paramiflos. Ven ustedes que en realidad la hoja es bien distinta, es una hoja muy aguda, muy pequeña, ven ustedes, son revolutas y tienen glándulas por debajo, por eso se llama glandulosus, y la inflorescencia es parecida a la de un Speletiopsis, ¿sí? Porque es alterna y es un corimbo, pero la estructura del capítulo cambia. Entonces, adelantando un poco estas de afuera, que por uno arrancar diciendo me quiere mucho, poquito, nada, me quiere, etcétera, son flores femeninas o neutras, y las del centro que están aquí son flores hermafroditas o masculinas, según el caso. Ahorita lo explicamos un poquito mejor. Entonces, este ya es el tercer género. Aquí tenemos Coespeletia, ven ustedes que la inflorescencia es otra cosa, entonces van brácteas alternas, pero cada bráctea subtiende un capítulo, como se ve aquí, como se ve en el esquema, y la flor es muy elemental y no se desarrollan mucho las lígulas. Esta es la que se llama Coespeletia laxiflora, que crece entre Boyacá y Santander, el resto crecen de Mérida bien arriba hacia la Sierra de Mérida. Este es el doctor Cuatrecasas observando unas Coespeletias en Venezuela. Y aquí tenemos Tamania, estos ya son arbolitos, ven ustedes aquí el esquema, con inflorescencias terminales, o sea, al final de la rama, las flores son amarillas y la hoja no abraza el tallo, son arbolitos muy bonitos, los ven ustedes aquí. Y de pronto esto puede estar en Antioquia, porque se ha ido encontrando desde el páramo de Tamá en la frontera con Venezuela, la mesa de Bucaramanga, la serranía de los Cobardes, el cerro de Ruitoque, no sé qué, ya casi aparecen en la cordillera central, de pronto aparece. Y aquí tenemos Libanotamnus, que es el esquema que hemos visto del árbol con inflorescencias terminales, lo ven ustedes aquí, ya no en esquema, sino en la realidad.
y las inflorescencias cuando está florecido lo bonitas. ¿Sí? Ven ustedes que es un árbol grande con inflorescencias terminales. Entonces, de esa manera los puede uno ir diferenciando. Y finalmente tenemos rubilopecia, que esta es la arquitectura, y aquí una planta de rubilopecia, estas casi siempre tienen lígulas blancas, y en Colombia solo hay una que es rubilopecia cardone. Esta es rubilopecia López Palazzi, también una foto de Cuatrecasas observándola. Bueno, ya entramos entonces al páramo. Ven ustedes que en los páramos puede uno encontrar los cenecios, que no son frailejones, pero encuentra grandes poblaciones de frailejones. Esto es una foto tomada en el Valle de Lagunillas, en la serranía del Cocuy, con grandes poblaciones de frailejón. Ahora, ¿de dónde viene el nombre frailejón? Pues es un curioso símil. Desde la época de la colonia se decía que los frailejones, para la gente que se aventuraba a caminar por el páramo en una mula o caminando en medio de la niebla, los veían como frailes encapuchados que iban en procesión. Entonces, más o menos, ese es el símil. Y si uno se pone a jugar un poco con la figura, pues sí, en la niebla pueden parecer de lejos un fraile, pero si lo mira ya más, aquí ya, si están en fila los frailes, se puede parecer un poco, pero ya mirándolo así, pues uno ve que no es tan loca el símil, ¿no? Porque los frailes se encapuchaban de esta forma. Esto ya es una recreación que hizo una dibujante para un librito que publiqué yo hace un tiempo, entonces me hizo esta recreación. Pero si uno mira esto, sí podría ser una fila de frailes por allá entre la niebla, yendo en procesión a rezar sus maitines o lo que sea. Entonces, de ahí viene el nombre frailejón, y es un nombre muy antiguo que se usó desde la época colonial y se conserva hoy día, aunque ahorita algunos botánicos les ha dado por imitar. Entonces, si dice, por ejemplo, Spelletti a Cardona, dicen el frailejón de Cardona, ¿no? Nunca un campesino que esté en una zona va a decir este es el frailejón de Cardona, son nombres postizos, pero si dice frailejón Guacharaco, eso sí es de verdad. Bueno, entonces tenemos aquí el aspecto general de los frailejones. Hay unas que crecen mucho, 3, 4, 6 metros, 9 metros, hay algunos que crecen. Si están en estado prístino, no los han quemado, no los han alterado, las hojas están desde la base pegadas ahí. Y aquí se nota una cosa muy bonita, cómo se reproducen los frailejones, cómo se propagan. Resulta que las semillas de los frailejones son completamente lisas, no tienen ningún apéndice y ningún pájaro las come para propagarlas, ni ningún insecto. Y no se le pegan al pelaje ni a la pluma de nadie. Entonces, fíjense ustedes que aquí las ramas secas de las flores se van inclinando y van quedando en esta forma, ¿sí? Y las semillas caen por física gravedad al borde y así se va ampliando el área de distribución de los frailejones. Siempre y cuando se secan, la inflorescencia se inclina y las semillas caen por peso simplemente y germinan alrededor y así se va ampliando el área de distribución. No siempre tienen tallo erecto, a veces tienen un tallo más bajo o a veces tienen tallo subterráneo como acá. Entonces si uno lo desentierra, pues va a encontrar el tallo abajo, pero esto es lo que se llamaba acaulirrósula y esta es la caulirrósula, pero en realidad es una roseta con tallo aéreo o tallo subterráneo, largo o corto. Bueno, el ambiente del páramo y del subpáramo es muy particular, no todos los páramos son iguales. Hay páramos muy húmedos, hay páramos muy secos, hay páramos con predominio de gramíneas, otros con turberas, como este. Entonces, no siempre es igual el páramo y las plantas asociadas con los frailejones van a cambiar un poco, pero lo que sí es importante es que siempre están ayudando a condensar la niebla y generando agua que va a dar a las turberas y va a generar ríos. Y aquí se ve muy claro esta foto del páramo de Sumapaz con grandes frailejonales y pequeños cursos de agua que se van formando con el agua que va escurriendo de las turberas y va generando esos cursitos de agua que después se van a volver quebradas, después se van a volver ríos y van a alimentar la agricultura y dan provisión de agua a las ciudades. Entonces tienen un papel ecológico muy importante en el ciclo del agua. Pues el páramo está... aquí tenemos la cordillera occidental y la central en este esquema, pero la oriental sería exactamente igual,
Y el área de los frailejones va a estar en esta franja, donde se puede distinguir, sobre todo en la cordillera oriental, una zona de subpáramo, una zona de páramo propiamente dicho y una de superpáramo antes de los glaciares. Donde cambia un poco la vegetación, los frailejones alcanzan a llegar hasta el superpáramo y algunos bajan y se meten en el bosque. Y sobre todo los arbóreos crecen en el bosque, pero los que ya son frailejones puros van desde el subpáramo hasta el superpáramo. Y eso se cumple en las tres cordilleras, con la diferencia que al sur, en la cordillera central y hacia el macizo central, y aquí en la cordillera occidental, al occidente de Antioquia, los frailejones se presentan, el páramo se presenta como ínsulas, como islas rodeado de bosque. O sea, en la parte más alta de pronto hay valles con turbera donde crecen los frailejones como en pequeñas islas rodeados de bosque, mientras que en la cordillera oriental están siempre en la parte más alta. Bueno, vamos a explicar ligeramente qué es el capítulo, porque por ejemplo en esto, que es aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos en una especie que se llama congestiflora, porque se agrupan así, pero se ve muy claro lo que quiero decir. Estas son las flores liguladas y estos son los flósculos hermafroditas. Cada uno de estos es un capítulo, pero en realidad es una inflorescencia, o sea que esto sería una inflorescencia de inflorescencias. Y aquí lo vemos más claro en esta ramita de girasol, que es más grande. Pues estas son las flores liguladas, que son femeninas o neutras según las especies, y al centro están los flósculos, que son estos flosculitos como campanitas con 5 lóbulos, con las anteras soldadas y los estigmas que pasan por dentro de las anteras. Entonces aquí ya en este corte ve uno cómo están sobre una estructura que se llama receptáculo, todos puesticos ahí, como en un platico, y esto en realidad se originó de inflorescencias como espigas que se aplanaron y se ensancharon. Entonces lo que era el eje se vuelve una especie de plato, que es el receptáculo, y sobre ese se agrupan las flores. Al centro las hermafroditas o masculinas, y afuera las femeninas o neutras. Y esto que rodea, que son las brácteas que protegen la inflorescencia, es lo que llamamos brácteas del involucro. Entonces en este caso tenemos las anteras, los estigmas, aunque esta flor funcione como masculina, tiene estigmas. Aquí tiene las anteras que producen el polen, aquí está la corola, el tubo de la corola, y aquí está el aquenio, que es el ovario que se va a volver un fruto. Entonces actúa como un fruto, y el fruto hace las veces de semilla, en este caso un solo fruto por cada flor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a encontrar en los frailejones. Entonces aquí ven ustedes flores femeninas y flores hermafroditas en el centro, y se alcanzan a ver aquí las anteras y los estigmas, un poquito, si uno mira con atención, ahí se ven. Las que se ven más amarillitas rodeando son las que están más maduras, porque maduran de la periferia hacia el centro. Primero las de la periferia y van madurando hasta el final las del centro. Bueno, ¿cómo se estudian los frailejones? Pues hay que ir a recolectarlos, cogerlos, hacer los pliegos de herbario, prensarlos, traerlos, y con mucho cuidado, porque como toca coger ramas y flores de un solo individuo para que no se mezcle y no se produzcan errores, hay que hacerlo con mucho cuidado, numerar muy bien y no ir a mezclar, porque se pueden producir errores. Entonces, vamos a ir viendo algunas especies para que vean ustedes que aunque todos se parecen, va uno viendo diferencias. Están en orden alfabético. Esta es una que se llama Ariana, de la sierra del páramo de Pisba. Ven ustedes de hojas muy anchas, muy blancas, la inflorescencia un poco más larga que la roseta, pero no mucho, y de un color muy blanco. Esta otra, que es de un cerro que se llama Chontales, pues forma una estructura globosa muy linda, y ven ustedes que las inflorescencias son más cortas que las hojas, y eso es un carácter estable taxonómico que se puede usar para diferenciarlas, con hojas muy delgadas, muy puntiagudas. Esta otra es la congestiflora, que ven ustedes que las flores se agrupan al final de la inflorescencia, puede ser ligeramente elevada o estar a ras de piso, y aquí ya vimos en detalle, esto ya lo explicamos. Esta otra es conglomerata, que también agrupa las flores en cimas muy apretadas, pero es una planta alta, muy bonita. Ven ustedes 3 aspectos de la conglomerata en el páramo. Esta otra es la curialensis, que ya habíamos mencionado, que las flores cuando se maduran
toman el color rojo. Esto se presenta en 3 especies únicamente, una que se llama osvaldiana, en esta curialensis y en otra que se llama uribei, que crece en el páramo de Palacio. Las otras 2 son de Boyacá. Son las únicas que toman ese tono rojo al final cuando están bien maduras. Las demás se conservan amarillas durante toda la vida. Ven ustedes que esta es muy alta. Pueden llegar a 6, 7 metros de altura. No hay un punto de referencia como para mostrarles la altura, pero son muy altas. Son bastante altas. Esta otra, que crece en el páramo de Almorzadero, en norte de Santander, es muy linda, muy vistosa. Esto es muy dorado en vivo, totalmente dorado, se llama Speletia stanislana. Aquí tenemos la que crece a lo largo de toda la cordillera central, desde el páramo de Puracé hasta el Nevado del Ruiz, que es la Speletia harvegiana. Esta lleva ese nombre porque es muy blanca, Speletia incana. Incano quiere decir muy blanco. Y ven ustedes que en realidad el aspecto es de rosetas completamente blancas, ¿sí? Muy vistosas. Estos son páramos que no están alterados, no han sembrado papa, no han sembrado cebolla, no los han quemado, entonces se conservan muy bien. Son los que están retirados de los municipios o lejos de las carreteras o de las vías. Esta otra muy linda, vean ustedes lo vistosa, esto es muy blanco y contraste esto que es muy dorado, se llama Speletia jaramilloy, es de las más bonitas. Esta es Murilloy, que crece en turberas donde se genera mucha agua, propia de Boyacá. Esta otra está en peligro de extinción, ven ustedes que es de una hoja muy ancha, crece arriba de Paipa en Boyacá, pero infortunadamente hay un roedor que se está alimentando y haciendo madrigueras en los tallos y las está acabando. Quedan poquiticas, el último censo que se hizo quedaban 22 plantas, o sea que esta sí está en real peligro de extinción y no por la ampliación de la frontera agrícola ni la minería, sino por una causa natural, unos roedores que hacen la madriguera dentro del tallo y la van matando. Bueno, esta otra se llama pulquérrima porque es muy vistosa, muy bonita, ven ustedes la roseta y las inflorescencias que crecen dentro de la roseta, no alcanzan a sobresalir, miren. Entonces, eso va diferenciando unas especies de otras. Cuando hay unas en que las flores son más cortas que las hojas, otras que son iguales, otras que son el doble y otras que son el triple de largas. Entonces, eso permite irlas diferenciando. Esta otra va desde el páramo de Jurisdicciones hasta la zona de Betas en Santander. Ven ustedes aquí las flores liguladas en la periferia, los flósculos en el centro. Es muy bonita, se llama Speletia roberti. Esta otra, osvaldiana, esta sí no tiene ningún peligro porque crece en zonas totalmente encharcadas, sin ningún tipo de vocación agrícola, y los campesinos ahí, miren ustedes aquí, no pueden sembrar ni lástima. Y entonces eso la protege. Es de las que tiene mejores perspectivas de conservarse porque crece en zonas totalmente encharcadas contra las rocas, y aquí pues esto es, si uno se mete tiene que ir con botas porque se hunde. Entonces, esa está bien protegida. Esta otra podría ser la de la moneda, fíjense ustedes que se parece mucho a la de la moneda, pero no creo que la escultora se haya inspirado en esta, pero podría ser que se llama pescana, es arriba de Pesca, cerca de la laguna de Tota en Boyacá. Ven ustedes aquí las hojas secas persistentes, la roseta y las florecitas o los capítulos en medio de la roseta. Y finalmente, para acabar con las espeletias, esta que se llama tunjana, ven ustedes que aquí la inflorescencia es hasta 3 veces más larga que la roseta. Entonces no hay peligro de confundir una con otra. Y cuando uno ya se va acostumbrando, las va diferenciando con mucha facilidad, porque se ha trajinado con ellas, las ve. Y ven aquí que ya la inflorescencia se venció y aquí está botando las semillas para propagar la especie. Entonces cuando maduran y están secas, se caen y pasa esto. Bueno. Entramos a Speletiopsis. Este es un Speletiopsis de Boyacá, dedicado a un botánico de aquí, a Julio Betancourt, que trabaja ahora en Bogotá. Esta es la que ya habíamos visto, Speletiopsis caldace. Ven ustedes el tamaño de esto. Esto es casi tan grande como una moneda de 500 pesos la rosetica de esto. Y son poblaciones pequeñas. Está en alto riesgo porque
crece en el páramo de Santurbán, donde han otorgado una serie de licencias mineras, y si los abogados de las mineras logran ganar la validez de esas licencias, pues esto va a desaparecer junto con otras especies, pero esta sería una verdadera lástima porque es la más pequeña del mundo, parece un bonsái de frailejón, pero es un bonsái natural. Esta es la famosa guacharaca, que tiene apellido, porque como ven las hojas son muy duras y por debajo son los nervios salidos, entonces se pasa un palito y suena igualito a una guacharaca. Las flores son de la altura de la roseta y aquí está vista desde encima. Fíjense ustedes cómo está organizada la roseta y cómo van las inflorescencias acá, si uno la mira en vista superior, no de lado, sino de arriba abajo. Bueno, y acabamos con esta que se llama Speletheopsis ravanalensis, muy parecida a la anterior, en el páramo de Rabanal, y pasamos al género Libanotamnus. Entonces aquí ya habíamos visto una foto, este es Libanotamnus occultus, crece en medio del bosque. Este otro se llama Libanotamnus tamanus, crece en el páramo de Tamá. Y finalmente este se llama Libanotamnus divisoriensis, que crece en una zona que se llama el Diviso en Venezuela y aquí en Santander se extiende la población. Ven ustedes que este es completamente blanco, las flores son blancas, completamente blancas, y son arbolitos bien ramificados. Bueno, ya sabemos por qué se llaman frailejones, ahora vamos a ver por qué tienen el nombre de Speletia. El primer botánico que se dedicó a trabajar la flora colombiana con cierto sistema fue Mutis. Todos sabemos en Colombia quién fue Mutis, incluso hace unos años hubo un billete de 200 pesos con la efigie de Mutis y al tiempo había una de 200 pesetas en España. Aquí está una foto de Mutis con su microscopio de trabajo y con una rama de la Muticia clematis, esta planta, y si ustedes la miran, este dibujo que lo hizo Salvador Rizo y está firmado, es el anagrama. Ven ustedes que está la J, la M y la C, es José Celestino Mutis. Es un homenaje porque esta planta se hizo célebre. Esto se llamaba el bejuco clavellino porque las hojas, las flores parecían un clavel. En realidad no era un clavel porque cada una de estas ya vimos que era una flor femenina y estas eran las hermafroditas del centro. Pero entre las matas que le mandó Mutis a Linneo iba esta. Y en una célebre carta le contesta Linneo: mire, estoy profundamente emocionado y agradecido con las plantas que me has mandado. Todas son extraordinarias, rarísimas, pero la número 22 sobrepasa cualquier cosa. ¿Quién había visto en este orden natural, o sea, en la familia de las compuestas o sinantéreas, que son las que tienen los estambres soldados y el pistilo pasa por la mitad, y capítulos, flores en capítulo? Una planta que fuera bejuco, con cuerpo de clemátide. Clemátide quiere decir bejuco, en realidad esto es un bejuco. Con tallo fistuloso, o sea, tallo medio hueco con una médula muy desarrollada. Cubierta de lana con hojas compuestas, porque en realidad la hoja es todo esto, y estos son folíolos. Y terminada en zarcillos. Esto parece un rompecabezas. ¿Quién había visto una planta tan rara en este orden natural? Dice: la llamaré Muticia y tu nombre inmortal el tiempo no lo podrá borrar. Y no se ha borrado. Todos seguimos hablando de Mutis. Entonces, a partir de ese momento, todos los retratos de Mutis están con la Muticia en alguna forma. Y esto fue célebre. Y todo el mundo decía: es que Mutis es amigo de Linneo. Se pasaron 6 o 7 cartas. Nunca crecieron juntos, nunca se vieron, no echaron trompo de niños. No, pero todo el mundo decía: Mutis el amigo de Linneo. ¿Sí? Y siempre, y así aparece. Y esto le dio un prestigio enorme. Ahora, Mutis quedó agradecidísimo porque Linneo dijo: tú eres el botánico más grande de América. Eso le hizo un bien porque ante las autoridades quedó divinamente, se volvió consultor oficial de todo, pero a su vez le hizo un mal porque se volvió inseguro. O sea, si yo publico algo que no sea digno del primer botánico de América, quedo como un zapato. Y entonces se imagina una flora en folio mayor, a color, con todas las láminas como esta, cuando no se había inventado la policromía. Entonces el trabajo era hacer la lámina, luego hacer otra igualitica con tinta sepia o negra. Esa se le iría a dar a un grabador que con el buril hacía el grabado, se imprimían los grabados y luego se coloreaban siguiendo este modelo y se vendía ilustrada la flora.
cada tomo con 100 especies y de este tamaño, en folio. Eso era utópico, nunca se produjo. Hasta ahora se está publicando la flora después de casi 200 años, porque hoy hay la tecnología y tal, pero el trabajo que hizo, que era valiosísimo, se fue perdiendo en el tiempo. Entonces queda Mutis como un gran promotor de ciencia y de cultura, que le debemos mucha gratitud a todos los colombianos, en especial los científicos y los botánicos, pero no como un gran científico, es un promotor de ciencia y cultura. Creó la expedición botánica, la mantuvo, la dirigió durante 30 años casi, pero no fue el gran científico porque no publicó nada, y el que se queda inédito es como si no hubiera trabajado. Eso es un consejo para los jóvenes: cuando descubran o deduzcan algo, publíquenlo. Pues resulta que Mutis se amañaba mucho en Mariquita porque estaba muy cerca de Honda y de Ambalema y del camino a Bogotá. Estaba cerca al camino que seguía Neiva y La Plata, y ahí llegaba Popayán y Quito. Pero estaba lo suficientemente lejos del Virrey para que no lo sobaran. Y fuera de eso tenía unos baños termales que hoy ya no existen, que bajaban desde el Nevado y se daba baños de barro cuando le daban jaquecas. Entonces él vivía feliz en Mariquita y por eso fincó la expedición en Mariquita. Cuando llegó, y el caballero y Góngora le dijo: sí, váyase para allá, haga, magnífico, estupendo, y lo animó. Pero cuando llegó de Virrey Espeleta y miró los libros de contabilidad, dijo: hombre, esto está costando mucha plata. Yo no veo lo que están haciendo, no han publicado nada, yo voy a fiscalizar esto. Entonces le dijo: mi querido señor Mutis, usted se viene para Santa Fe, donde yo lo voy a hacer que controle lo que usted está haciendo. Eso no le gustó para nada a Mutis, que vivía tan rico allá. Le llegaban sus libros, vivía en su casa, tenía su jardín botánico, tenía sus empleados, un clima que lo acomodaba, muchas frutas. No, estaba muy contento en Mariquita, y Espeleta no se dejó ablandar. Y para tratar de ablandarlo, buscó la mata más rara que tenía y se la dedicó. Entonces ustedes ven ahí que le pusieron Espeletia, ¿sí? El pintor se equivocó, y Espeleta era con Z y se la puso con S y se quedó Espeletia, pero es válido y es dedicado al virrey José de Espeletia y Galdeano. Ustedes ven aquí al señor virrey y a la planta que le dedicaron, y fue un género, y de ahí derivaron otros nombres como Coespeletia, Espeletiopsis, Espeletine, y son nombres válidos, todos dedicados al virrey Espeleta. Entonces el nombre científico viene de ese hecho que Mutis quiso echarle un poquito de cepillo y ablandar al virrey, y no lo logró, pero quedó bautizada la planta. En ese momento se conocían 3 especies, ¿sí?, que las 3 crecían en los cerros que rodean a Bogotá, en los cerros del Oriental, en Monserrate, Guadalupe. Ahí estaban las 3 especies que en ese momento, y son las que están representadas en la expedición botánica, eran el frailejón mayor, el frailejón común y el frailejón, el de raso liso la hoja. Así figuran en los documentos, que es lo que hoy llamamos Espeletia grandiflora, Espeletiopsis corimbosa y Espeletia argentea. Los 3 fueron validados por Humboldt, porque como Mutis no publicaba, cuando en 1802 visitó Humboldt la capital, Mutis lo atendió, le consiguió una casa en el barrio de San Victorino, que en ese momento era elegante. Ahí lo alojó durante un mes largo, le consiguió mulas, le regaló láminas, le regaló cortezas de quina. Bueno, lo atendió muchísimo. Y Humboldt con Bonpland le agradecieron y respetaron este nombre, y al publicarlo dijeron: el nombre se debe a Mutis, que lo bautizó en homenaje al virrey Espeleta, y quedó Espeleta con S. Y fuera de eso, ellos cuentan en el texto que figura en el libro Plantas Equinocciales que el nombre frailejón deriva de que la gente en la distancia ve entre la niebla a los frailejones como monjes en procesión, y que por eso se llaman frailejones. Por eso sabemos que esa historia es real, porque nos la cuenta Humboldt, repitiendo lo que le había explicado Mutis. Entonces Humboldt y Bonpland fueron los que validaron eso. Este dibujito es muy lindo y se conserva en Madrid. Y ven ustedes, aquí dice frailejón mayor del páramo, aquí dice frailejón el de raso liso la hoja, y en otra dice frailejón común, ahorita lo vamos a ver. Este dibujo es muy lindo, miren ustedes, aquí está el capítulo visto de lado. Este es el primer verticilo de brácteas que protegen el capítulo, ¿sí?
primera serie, segunda serie y tercera serie. O sea, es una disección perfecta de las filarias del capítulo. Aquí tenemos la pálea que protege los flósculos, no pintaron la de la lígula, un flósculo, la disección del flósculo, las anteras, el pistilo y un detalle de las anteras. Es un trabajo anatómico muy bien hecho. Aquí está la parte femenina, entonces está la pálea de la femenina, la flor femenina, la lígula, incluso con un lobulito aquí, el aquenio, el estilo y el estigma, la disección del aquenio, ¿sí? Y aquí está la de la Speletia argentea, que es el que llama de raso liso, el mismo proceso, la disección de la flor hermafrodita del centro y la disección de la flor periférica o femenina. Entonces ven ustedes que estos caballeros, aunque dejaron todo inédito, sí trabajaban. Eso no lo comprendió el virrey Speleta, pero en realidad la expedición al pasar a Bogotá mejoró, le hicieron la escuela de pintura, la dotaron de una casa muy buena, le aumentaron el personal, o sea, no se podía quejar Mutis, pero a él no le gustaba Bogotá, decía que no había peor cosa que el amargo ejercicio de la medicina en las lluviosas y nubladas calles de Bogotá. O sea, no le gustaba. Y aquí tenemos el análisis del frailejón común, o sea, la Speletia corimbosa con la ortografía de la época. Ven ustedes, dice cáliz apiñado compuesto de 5 a 6 escamas, estas son las filarias, etcétera, 14 interiores, a los flósculos, 29 del radio, o sea, las lígulas femeninas. ¿Sí? Entonces, está explicando todo. Y dice flósculos del disco 44, receptáculo con 73 palias, o sea que en total había 73 flores. O sea, es un trabajo muy bien hecho y aquí hay una cosa muy interesante, que es estos dos números. Este numerito es el de la lámina grande que vamos a ver ahora y este es el número del ejemplar de herbario. Eso fue un rompecabezas que yo logré armar hace unos años jugando con esos documentos. Bueno, en este libro, Plantas equinocciales, publicado por Humboldt y Bonpland en París en 1808, es que están descritos los 3 frailejones. Aquí pues está explicado el viaje de Humboldt, lo importante es que llegaron a Colombia por Cartagena, atravesaron el país, siguieron Ecuador, Perú, pasaron a México, ahí ya antes estaba en Venezuela y en Cuba y de ahí regresó Humboldt a los Estados Unidos, Bonpland directo allá y luego se encontraron y escribieron ese libro donde están los frailejones. Estos son los dibujos como se conservan hoy en el Jardín Botánico, entonces este es el del frailejón mayor del páramo, con la disección de la flor ya puesta en colores aquí, la que vimos en lápiz, y la estructura muy bien, y aquí el nombre Speletia puesto de origen, y aquí la roseta con las ramas de las inflorescencias, vistas por el en vez y algunas por la haz, muy bonita, con sus pelitos, etc. Este es el frailejón común del páramo, quedó un tricitimbo rosa, me disculpan, pero es la misma cosa, esto es muy linda la lámina, una la de color y otra en tinta distinta, pero no es la misma especie, pero no es la misma lámina. Y el frailejón, el de raso liso la hoja, que es lo que llamamos hoy Speletia argentea, ven ustedes que tiene las brácteas totalmente opuestas y la inflorescencia es una cima, y aquí está la consabida disección. Entonces, por eso llevan el nombre de espeletias. Bueno, aquí tenemos unas fotos, ya nos estamos acercando al final. Esto es una foto tomada por Cuatrecasas, que está aquí, en el Cocuy en el año 46, 1946. Lo interesante es que esta casita de paja que está cubierta de nieve todavía de la noche, y aquí ven ustedes la nieve de la noche anterior, está hecha con troncos de frailejón. Estos son troncos de Speletia lopezi. Por eso esa foto tiene ese valor particular. Es uno de los usos que le dan los campesinos a los trementinos y a los frailejones en norte de Santander y Boyacá y Santander. Ya este tipo de casas no se construyen, pero existen. A la derecha, pues, una acuarela muy bonita de las de Ariza, con unos frailejoncitos junto a unas pullas. Bueno, aquí tenemos las emisiones postales que se han hecho en Colombia para representar los frailejones. Esta es del año 56, es la Speletia grandiflora, solo la parte superior de la flor, porque dice grandiflora, pues hay que creer, pero si uno no le dan la inflorescencia completa no la puede identificar. Este es la Harvegiana
vista cerca de la laguna de Lotún, arriba de Pereira, y estas dos son una del Cocuy y otra de la laguna de Lotún, o sea que esto sería Speletia harvegiana y esta sería Speletia lopezi, y esta es una estampilla muy rara que salió hace unos 2 años. Horrible, es un collage de cosas, pero aquí ustedes ven que hay un frailejoncito que aquí lo aumenté yo un poquito, porque está ahí metido junto a un tigre, ya una serie de cosas de muy mal gusto, pero no sé quién autorizó esa edición filatélica, que es absurda. Sí, todo revuelto, entonces tiene tigre, tiene orquídeas, tiene frailejones, tiene ranas, lagartija, pero bueno, ahí está el frailejoncito. Bueno, aquí tenemos 2 visiones de los frailejones. Esto es de Gonzalo Ariza, muy lindas las acuarelas, y esto es de una pintora que se llama Pilar Copete, pues ya es una cosa más simbólica, pero pues está representando un frailejón. Este es otro de los frailejones de Gonzalo Ariza. Este cuadro se llama Cruz Verde, es un cuadro bellísimo. Y aquí tenemos una cosa muy interesante. Este dibujo es una de las acuarelas de la Comisión Corográfica y es los glaciares del Cocuy. Ven ustedes el ancho de la nieve y estos caballeros que están aquí junto a unos frailejoncitos, que deben ser Speletia lopezi, estaban sentados aquí arriba. En realidad esto es aquí. Y este gran glaciar venía acá. Esto es lo que está aquí, ¿sí? En este momento el glaciar era enorme, aquí esto es del año 46, todavía es muy grande. Infortunadamente se me refundió una foto de hace 2 años y la nieve está ya aquí. ¿Sí? Se está perdiendo completamente el glaciar, ya esto no existe, pero aquí en 100 años, miren la diferencia del volumen de hielo que había con relación a esto. Por eso, la traje, se me hizo simpático esa comparación y porque es de las pocas acuarelas en que se ven los frailejones y se pueden identificar. Esta otra foto es famosa. Esto es una foto tomada en el año 32 en el Nevado del Tolima. Quien está aquí es el doctor José Cuatrecasas, que subió allá, algún ayudante le tomó la foto. Esta es la carpa donde han dormido, cubierta de nieve todavía y todo esto lleno de nieve. Aquí ven ustedes los frailejones. En esa época eso estaba muy bien conservado. No había quemas, no habían metido ganado, no habían dañado y abierto potreros y se veían de esta talla los frailejones y sobreviven perfectamente a la nieve. Cuando va llegando el sol se va deshelando porque esta es la escarcha de abajo, no es el glaciar y ni se mosquean con el hielo, resisten muy bien el hielo. A veces cuando hay mucho frío se cierra la roseta y se protege y cuando viene el sol y el calor vuelve y se abre. Eso lo han estudiado en detalle, sobre todo con una especie que se llama Speletia schultzi en Venezuela. Bueno, esta es una foto que muestra las amenazas que ocurren al medio ambiente. Estas fotos fueron tomadas en el páramo de la Rusia en 1972, si no me falla la memoria. Bajando del páramo, pues habían prendido candela y estaban, como tienen trementina, queman muy fácil, ¿sí? Queman tremendo y el pajonal se va quemando todo. Curiosamente, los frailejones aguantan y las hojas secas se pierden, pero queda viva la planta y el punto vegetativo se protege y retoñan. Tenía en diapositiva y no las pude pasar, mi aparato no me lo permitió, pero retoñan y se regeneran si no aran y dañan el terreno. Entonces se pueden regenerar. Y esta es otra imagen que muestra otras de las amenazas al medio ambiente y al ciclo del agua que mencionábamos al comienzo. Infortunadamente, la frontera agrícola, en la medida en que se abren carreteras, pues la frontera crece, disminuye el área de páramo, se abren potreros, se aplica cal para bajar el pH y se siembra papa o se siembra cebolla, y así han ido dañando áreas de páramo. Pero hoy día hay campamentos de la guerrilla y campamentos del ejército, aparte de ganadería. Se me olvidó meter la foto de las vacas en el páramo entre los frailejones, pero eso se lo imaginan ustedes. Pero mire, infortunadamente, los guerrilleros a veces son más cuidadosos, porque para que no sepan que estuvieron ahí no dejan esto. Esto es infortunadamente hecho por los soldados del ejército de Colombia, a quienes respeto mucho y admiro, pero pues esto es una cosa ecológicamente horrible de ver. ¿Sí? Antiguamente
la gente que quedaba y le cogía la noche en el páramo utilizaba las hojas para hacer colchones porque son peludas y calientes y las usaban como colchón de emergencia para pasar la noche entre la niebla. Pero esto no, esto ya es una cosa, miren cómo han destruido. Ahí esta foto es tomada en el páramo de Pisba. Y además de estas joyas, pues la guerrilla siembra minas quiebrapatas, entonces es un riesgo para cualquier biólogo meterse por allá. Esta es otra imagen de otro incendio. Esta la tomó un botánico holandés, Antoine Clef, que estuvo en el país hasta ayer, hoy debe estar llegando a su casa a estas horas, que trabajó mucho la ecología de los frailejones. Yo un día bajando también en un páramo de Boyacá, creo que fue en el páramo de Guantiva, encontró este espectáculo que para mí es dantesco y no quisiera volverlo a ver. Miren esto. Yo creo que es más amable esta imagen donde puede uno observar cómo las nubes bajas van acariciando el páramo, se va condensando pequeñas goticas de agua sobre el páramo, sobre los frailejones, y al pie de los frailejones van naciendo estos cursitos de agua que son los que van a generar quebraditas o riachuelitos y después se van a volver ríos y demás, que es lo que sirve para el ciclo del agua. Y si uno ve, el valor de una botellita de agua hoy está prácticamente a la par con la gasolina, que es una de las más caras que tenemos aquí en Colombia. La gasolina va en galones, pero el agua en otras partes la miden en litros y el litro de agua sería tan caro como el litro de gasolina. Entonces, yo creo que esto es lo que debemos ver. No todo se puede volver parque, no todo se puede conservar. La gente tiene que comer, hay que sembrar, pero lo que sí debería hacer el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades es decir, ¿qué terrenos tienen vocación y para qué? Y entonces, donde se genera agua, pues que se genere agua. Donde se puede sembrar papa, que se siembre papa. Donde hay potreros para cebolla, cebolla. Donde hay zonas para minería, minería. Pero no coger esto y volverlo un cultivo de papa o de cebolla, porque vale más el agua que la cebolla. Y ya llegando al final, pues quiero mostrarles, antes de reiterar mis gracias por la atención y la asistencia de ustedes, que si esto es Espeletia grandiflora, pues las flores no pueden quedar a la altura de la roseta, y esta es la Espeletia grandiflora, de verdad ven ustedes que sobrepasa bastante. Entonces, definitivamente es Espeletia, agradecemos el homenaje del Banco de la República, ayuda a crear conciencia, pero se podían haber asesorado de un botánico para no meter la pata. Bueno, nadie se va a dar cuenta, pero la metieron. Bueno, con ese apunte quiero reiterarles mi gratitud por su presencia. Espero que haya quedado un mensaje que estas plantas, aparte de ser muy bonitas, son muy útiles en la economía de la naturaleza, en los ciclos de vida, son fundamentales para los insectos, son fundamentales para algunas aves, son esenciales para captar el agua y alimentan, ayudan a formar parte de las turberas donde se concentra el agua, que es un elemento vital. Entonces yo creo que con ese mensaje amable y no con el anterior del incendio y la expansión de la frontera agrícola, queda un mensaje muy bonito para que sigan cuidando los frailejonales del Valle de Cuiabá, los de Urrao, etcétera, Salgar, y que tengamos en Antioquia buenos frailejonales. Bueno, muchísimas gracias, muy gentiles. Si hay preguntas, con mucho gusto, yo creo que puedo atender algunas preguntas.